Hace algo más de 20 años, el término átomo pacífico y con él el de seguridad nuclear desapareció entre la nube negra que surgió del reactor nuclear número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la antigua Unión Soviética. De repente, sin previo aviso, como ocurre en todas las catástrofes. Desgraciadamente, ese nombre, Chernóbil, pasó a ser mundialmente conocido, a formar parte de la historia más oscura de la humanidad. Un accidente global que afectó a todo el planeta y bajo cuyos terribles efectos nadie en ningún lugar de la Tierra pudo permanecer ni podrá permanecer ya nunca más impasible. Aunque es cierto que el área más afectada por el desastre de Chernóbil fue la comprendida dentro del territorio de las 3 repúblicas vecinas de la antigua Unión Soviética, los países ahora independientes de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, el impacto de este desastre se extendió mucho más lejos, demostrando que en caso de accidente nuclear, la radioactividad no conoce fronteras. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, más de 160.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Holanda o aproximadamente un tercio de la superficie de España, de esas 3 exrepúblicas soviéticas están altamente contaminados, con niveles de cesio 137, uno de los elementos radioactivos liberado en mayor proporción, por encima de 1 curio por kilómetro cuadrado, límite por encima del cual no podría realizarse ningún tipo de actividad humana, a pesar de lo cual siguen viviendo en esas zonas cientos de miles de personas. La nube radioactiva de Chernóbil, que fue detectado en primera instancia en Suecia, debido a que el accidente se mantuvo inicialmente en secreto en la antigua URSS, viajó por Europa y gran parte de Asia. Al menos 14 países de Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, Eslovenia, Polonia, Suiza, Rumanía, Hungría, la República Checa, Italia, Bulgaria, Grecia y la República de Moldavia, recibieron esos días niveles significativos de radiación. España, especialmente Baleares y Cataluña, también fue afectada por la radioactividad liberada en Chernóbil, si bien ya cuando la nube había descargado gran parte de su radioactividad por el resto de Europa. Se produjo un experimento en la central nuclear de Chernóbil que dio como lugar a una explosión en la zona del reactor. Se produjo una fusión del núcleo y una gran nube radiactiva invadió todo el área circundante y se expandió durante los 9 días siguientes que siguieron en el incendio. A día de hoy, aún desconocemos el impacto real de la fuga radioactiva provocada por el accidente nuclear de la central de Chernóbil. Se habla de 45.000 kilómetros cuadrados de suelo contaminado en Europa. Se hace referencia a los millones de personas, según estimaciones, entre 5 y 8, que continúan viviendo en lugares altamente contaminados y que seguirán estándolo durante muchísimos años. Y se baraja una cifra de 200.000 muertes debidas a Chernóbil a fecha de 2006, solamente en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. De todos los accidentes nucleares que ha habido, el de Chernóbil ha sido una gran catástrofe. De momento, única hasta ahora. Esperamos que siga siéndolo, aunque sí que sabemos algo con absoluta certeza. Esta generación ha asistido a su inicio, pero es improbable que ninguno de nosotros veamos el fin de sus devastadoras consecuencias. La industria nuclear, a través de algunos organismos oficiales, ha tratado de confundir a la opinión pública subestimando el impacto actual del accidente de Chernóbil. Según denunciaron científicos internacionales y organizaciones como Greenpeace en 2006, cuando se cumplieron los 20 años de la catástrofe, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Organismo Internacional para la Energía Atómica falsearon los datos sobre las consecuencias devastadoras para la salud derivadas del mayor accidente nuclear de la historia. Precisamente de 2006 data un informe realizado por 60 científicos de todo el mundo que revela cifras de una enorme gravedad. Según dicho informe, en los últimos 15 años se habrían producido 60.000 muertes en Rusia atribuibles al accidente de Chernóbil. Y se estima que el total de las pérdidas de vidas para Ucrania y Bielorrusia
podría alcanzar otras 140.000. Las cifras varían entre las oficiales y las no oficiales, pero pueden estar hablando entre los 160.000 y 400.000 muertos, según la fuente que obtengamos. Multitud de daños a la salud, no hay estudios epidemiológicos que nos permitan seguir los efectos de la radiación sobre la población que se vio afectada. Más de 4 millones de ciudadanos de Ucrania están afectados por la radiación que vino de Chernóbil. Además, en otro informe del Centro Independiente de Evaluación Medioambiental de la Academia de la Ciencia de Rusia, basado en datos del Centro Nacional de Estadística sobre el cáncer en Bielorrusia y Ucrania, se prevé que se producirán próximamente unos 270.000 futuros cánceres, de los cuales 93.000 serán mortales y causados directamente por Chernóbil en todo el mundo. El conjunto de datos incluidos en el informe proporciona una amplia visión de la situación actual de los impactos sobre la salud provocados por Chernóbil y concluye que la radiación liberada por la catástrofe ha tenido, además del cáncer, otros efectos devastadores en la salud de los supervivientes, como daños en los sistemas inmunológico y endocrino, aceleración del envejecimiento, trastornos cardiovasculares y del aparato circulatorio, trastornos psicológicos, aberraciones cromosómicas y aumento de las deformaciones en fetos y en niños. Toda esta información recabada por un equipo científico internacional desmonta las conclusiones del informe presentado en el Chernobyl Forum, organizado por el Organismo Internacional para la Energía Atómica y celebrado en septiembre de 2005, y el cual preveía solo 4.000 muertes adicionales atribuibles al accidente. Greenpeace considera muy grave que se omitiera específicamente que esos 4.000 casos mortales de cáncer se refirieran solo a un grupo específico estudiado de unas 600.000 personas, mientras que la nube radioactiva provocada por Chernóbil afectó a más de 2.000 millones de personas. El recuerdo de Chernóbil no es solamente el reconocimiento y la aceptación de una catástrofe que nos implica a todos por las consecuencias que trajo consigo. Es también un recordatorio de lo que ya ocurrió una vez, podría volver a repetirse. En efecto, la radioactividad es el asesino perfecto, ya que mata pero no huele, ni se ve ni se oye, dejando apenas huellas perceptibles de su actividad. Y aunque es cierto que la contaminación radioactiva de Chernóbil fue casi 200 veces superior a la liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad solo supuso un escape del 5% del inventario radiológico contenido en el núcleo de uranio del reactor siniestrado. Hay que recordar que lo que resta de dicho núcleo que explotó en la central nuclear de Chernóbil sigue activo, aunque esté encerrado en su sarcófago de hormigón construido después del accidente, y que actualmente se encuentra en muy mal estado, con evidentes problemas de seguridad debido a fallos estructurales. Ese sarcófago del cuarto reactor y todas las zonas contaminadas seguirán siendo radioactivos durante al menos 100.000 años. Para hacernos una idea, podemos recordar que las famosas pirámides de Egipto cuentan tan solo con entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad. El accidente de Chernóbil contribuyó a acentuar el declive a nivel mundial de la energía nuclear, ya iniciado hace años debido a su fracaso económico. Desesperada ante el descenso de los encargos de nuevas centrales, la industria nuclear ha subido en los últimos años el tono de su campaña de propaganda y, aferrándose como a un clavo ardiendo al problema del cambio climático, está planteando que las centrales nucleares son una alternativa frente al mismo. Hace falta recordar que esto es falso, ya que hasta en el protocolo de Kioto ha quedado excluida como opción contra este problema por su falta de eficacia para reducir de forma significativa las emisiones de gases causantes del cambio climático. Estamos frente al reactor número 4 de Chernóbil, es el ejemplo del mayor accidente nuclear de la historia, es el principal exponente de la inseguridad nuclear.
Debemos aprender de esto. Este accidente puede ocurrir no solo en las centrales de Ucrania, sino también en España, en Francia, en cualquier lugar. La energía nuclear es insegura, la energía nuclear no es necesaria, es una energía sucia y tiene que ser inmediatamente sustituida por energías renovables. Los hechos han demostrado insistentemente que la energía nuclear es uno de los errores tecnológicos, medioambientales, económicos y sociales más graves de nuestro tiempo. Además, la nuclear no es una energía limpia, barata ni mucho menos segura, como la industria nuclear pretende hacer creer. Solo con las energías renovables y la eficiencia es posible alcanzar un modelo energético más limpio, más seguro y menos costoso. Es fundamental no olvidar lo que ocurrió en Chernóbil hace ya más de 20 años, de las tremendas consecuencias para la salud pública, el medio ambiente y la economía que esa catástrofe ha ocasionado. Estamos conmemorando el 20 aniversario del accidente de Chernóbil, el accidente nuclear más grave de toda la historia. Estamos aquí para recordar las víctimas y sobre todo para no olvidar que detrás de cada nuclear es posible tener otro Chernóbil. Con motivo de los 20 años de Chernóbil, en 2006, Greenpeace realizó una exposición itinerante por 30 ciudades de todo el mundo, de la mano del fotógrafo Robert Knott, precisamente para recordar las consecuencias sobre las vidas humanas del accidente. La exposición se componía de fotos de individuos y familias afectadas, contando sus historias de lucha por la vida a causa de Chernóbil y de otros desastres nucleares. Porque no hay que olvidar la auténtica dimensión del desastre. Los afectados fueron personas normales, personas como cualquiera de nosotros, que vieron cómo sus existencias eran truncadas de repente por un enemigo silencioso que envenenó todo su mundo. Resulta conveniente no perder de vista que las vidas humanas, al fin y al cabo, no son solo números. En el norte de Kiev existe un lugar desolado en el que apenas reside nadie. Lo llaman la zona muerta. Y no es extraño, ya que en los primeros días que siguieron a la explosión del reactor nuclear, estas tierras recibieron una radiación entre 6 y 60 veces superior a la necesaria para matar a cualquier ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Actualmente, esta zona aún es peligrosa si un visitante se aventura fuera de las carreteras. La radiación que en su día penetró en la tierra ahora se detecta en frutas y setas, pero el asfalto no la retiene. Ciudades desiertas, pueblos vacíos y granjas muertas jalonan un entorno inquietante que no para de recordar la catástrofe nuclear a cada paso. La radiación se distribuyó de manera irregular, dejando unas zonas vivas y otras muertas. A tan solo 50 kilómetros del punto cero, es decir, del reactor, todavía quedan las ruinas de lo que fue un pueblo de 4.500 habitantes. Unas 3.500 personas no quisieron abandonar su residencia tras el accidente y de ellos actualmente no quedan más que unos 400 supervivientes. Lo llaman también el desierto nuclear. Una zona sin servicios de ningún tipo, un lugar silencioso, casi irreal, donde cualquiera podría quedarse aislado si se descuidara un poco. Tan solo los obligatorios puntos de control para aquellos arriesgados que se aventuran ocasionalmente por allí otorgan algo de vida a una zona, esta zona muerta, que permanece prácticamente sellada. Lo que es indudable es que este lugar permanecerá así durante mucho, mucho tiempo, como un testigo mudo del accidente que hace ahora 22 años conmovió a todo un planeta. De 5 a 8 millones de personas, según diferentes estimaciones, siguen viviendo en zonas que estarán durante muchos años altamente contaminadas por la fuga radioactiva de Chernóbil. Las consecuencias sobre la salud de estas personas se dejarán sentir durante siglos. Más de 600.000 personas intervinieron en las labores de control del incendio y de construcción de un sarcófago que evitase la migración de la radiación. De esas 600.000 personas, más de 100.000
ya han muerto son los famosos liquidadores, gente con cuyo valor fue fundamental para controlar la expansión de la nube radiactiva. Los peores efectos sobre la salud se han registrado ya sobre 4 grupos de personas. Los llamados liquidadores, los individuos que se dedicaron a la limpieza de la zona tras el accidente, incluyendo personal civil o militar reclutado para la construcción del sarcófago de hormigón que hoy contiene al núcleo aún radioactivo. Personas evacuadas de zonas situadas hasta unos 30 kilómetros alrededor de la central. Residentes de zonas menos contaminadas, pero aún peligrosas, y niños nacidos de familias de los 3 grupos anteriores. Se han documentado notables incrementos de todos los cánceres en Bielorrusia, Rusia y Ucrania en los últimos años, con aumentos más altos en las regiones más fuertemente contaminadas por el escape de Chernóbil. Los cánceres de tiroides y de pulmón, así como de estómago, mama, colon y médula ósea, aparte de la leucemia, se han disparado. Pero además, también se han multiplicado otro tipo de enfermedades no oncológicas entre las personas expuestas a dicha radiación. Asma bronquial, bronquitis obstructiva crónica, úlceras digestivas, anemias, arteriosclerosis precoz, enfermedades coronarias, ictericias congénitas, anomalías en el sistema musculoesquelético, disfunciones varias en el sistema hormonal y endocrino, trastornos del sistema inmunitario o enfermedades infecciosas como la hepatitis B y C, etc., son la triste herencia de la catástrofe. Las consecuencias más terribles y dolorosas de la fuga radioactiva de Chernóbil se han manifestado precisamente sobre los niños. La frecuencia de aberraciones cromosomáticas en las áreas más afectadas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia es notablemente mayor que la media mundial. Las madres se han visto afectadas también por trastornos del ciclo menstrual, mayor riesgo de interrupción del embarazo, inhibición del desarrollo fetal y complicaciones durante el parto, entre otras disfunciones. En los hombres se han detectado más casos de impotencia e infertilidad. Y esto no solo ha ocurrido en los lugares más cercanos a la catástrofe, sino que se han documentado más casos de abortos espontáneos, bajo peso en recién nacidos y reducción de la supervivencia infantil en países de Europa Occidental y Escandinavia más afectados por la radiación de Chernóbil. Para terminar con esta exposición de los efectos de Chernóbil sobre la salud, se ha constatado asimismo un envejecimiento prematuro en la población más afectada de entre 7 y 9 años con respecto a su edad real. Además, en las zonas alrededor de la central nuclear se han detectado otras enfermedades como cataratas y degradaciones oculares de la retina, así como otros trastornos neurológicos e incluso psicológicos. Chernóbil marcó un antes y un después en la consideración que la opinión pública mundial ostenta sobre la energía nuclear. A pesar de todo lo dicho, aún quedan muchísimas incertidumbres sobre las características del accidente y sus consecuencias. Es más que probable que no se conozca nunca el verdadero alcance, la gravedad y la magnitud de la mortalidad y de las enfermedades causadas por el escape nuclear de esta central. Creemos que es un momento para que echen la mirada hacia esta central y piensen que esta falta de seguridad, que estos errores humanos que ocasionaron el accidente pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo, incluida España. El desastre nuclear de Chernóbil, hace ahora 22 años, fue de tal envergadura que seguimos sin poder comprender sus implicaciones a medio y largo plazo. El 26 de abril de 1986 no es una fecha que deba tomarse a la ligera. Es el recordatorio y el doloroso ejemplo de los riesgos de la energía nuclear. Una amenaza que continúa vigente hoy en día. Más de 100 toneladas de combustible nuclear y más de 400 kilos de plutonio continúan en el interior de las ruinas del reactor accidentado en Chernóbil. Y allí permanecerán, porque el ser humano aún no conoce la forma de contrarrestar y eliminar esa radiación. Ayúdanos a evitar un nuevo Chernóbil. Colabora con Greenpeace 902 100 505.